Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Dios los continúe bendiciendo. Estamos de nuevo aquí en este programa Voz de Ánimo en medio del desierto y vengo a traerles una palabra de parte de Dios que será de mucha bendición para todos nosotros, porque hoy continuamos con el libro de Hebreos en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante y vamos a empezar para que nos dé tiempo de orar un poco. Dice en el versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y era de qué nos está hablando: de todas las bendiciones que Dios le había dado a su padre Abraham, que serían luego para su descendencia. Y les habló respecto a estas cosas que vendrían. Y dice 21: por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, porque ya era viejo. Dice que pasó la bendición a los hijos de José. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos, porque él sabía de todas las promesas que Dios había hecho, que este pueblo iría de Egipto y estaría allí por 400 años y luego lo sacaría. Y él no quería que sus huesos quedasen allí. Recordemos, hermanos, que la vida del hombre está en los huesos. Dice la palabra del Señor que por eso en Ezequiel 37 se le ordena al espíritu entrar a los huesos, no a la carne, ni al alma, ni nada, sino a los huesos, porque en los huesos, en las médulas espinales, donde se produce la sangre, y la sangre es la que da vida al cuerpo. Amén. Dice 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, dice, de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, porque el decreto del rey era matar a todos los niños, porque igual que sucedió con Jesucristo, recordemos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también nos habla de él. Esto primeramente, esa matanza de niños pasó con Moisés porque venía el libertador, el prototipo de Jesucristo, y lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él, recuerde que lo cogió la hija de Faraón, lo adoptó, se lo llevó a la madre de Moisés para que lo cuidara, no sabiendo que era su hijo, y luego ya cuando lo destetó, lo llevó al palacio. Moisés se hizo allí grande, creció, aprendió todo el conocimiento de los egipcios, tenía todo el dinero, todo, pero rehusó todas esas riquezas a cambio de estar en su pueblo, con su gente. Él no le importó las riquezas, no le importó la fama, no le importó nada de eso. Lo más importante para él eran las promesas de Dios, era la familia de él. El 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Recuerde que toda su familia, todo el pueblo de Israel están como esclavos, y Moisés en el palacio. Él dijo: yo prefiero ser esclavo antes que ser parte de esta familia. Entonces dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque todo eso es temporal, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que es lo que todos esperamos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo ir la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién? Al Señor. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, porque Dios le dio la orden de esparcir la sangre
en los dinteles porque iba a pasar el espíritu de muerte. Él creyó, lo hicieron y así fue. Pasó el espíritu de muerte y mató todos los primogénitos de Egipto, menos los primogénitos de Israel. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces todo esto es fe, mi hermano. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta ramera creyó que Dios iba a destruir a esta gente a causa del pecado. ¿Y qué hizo? Cogió estos espías, los escondió, y a causa de la fe, de creer, entonces Dios la salvó a ella y a su familia. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y mira una porción de la palabra tan hermosa. Todo lo que pasó acá a estos grandes hombres, ¿a causa de qué? De la fe. Por la fe de Abraham es que nosotros estamos aquí, mi hermano, porque Abraham fue un hombre de fe, le creyó a Dios. Y mire este versículo 35, mi hermano, mi hermana, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados. Las mujeres recibieron sus muertos. Mire, mi hermano, mi hermana. Y nosotros encontramos en la Biblia que Eliseo resucitó hombres, que Elías resucitó también a un niño. Dice que las mujeres recibieron a sus muertos, recibieron sus hijos cuando murieron. ¿Por qué? Por la fe. Y como si fuera poco, mi hermano, a causa de la fe, mire lo que pasó en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 51 a 53. Vamos a leer estos tres versículos y dice, esto pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo entregó su espíritu al Padre y muere, y a los 3 días, en ese mismo momento que Jesucristo muere, mire todo lo que pasó. Vamos a leer un poco desde acá atrás, dice, del versículo 21, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu al Padre. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire, mi hermano, cómo después de la resurrección, como dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, estas tumbas se abrieron, tembló, la tierra se abrió, y una cantidad de muertos, dice la palabra del Señor, que salieron de las tumbas y andaban por el pueblo. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos trae vida. Pero, ¿qué dice acá? Que fueron hombres santos. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos. Gente que creía en Dios, gente que murieron esperando a Dios. Mucha de esta gente fueron resucitados. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A creer. Y dice el versículo 36 de Hebreos, otros experimentaron vituperios y azotes
y a más de esto, prisiones y cárceles como todos los discípulos. ¿A qué? A causa de la fe. Lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento también eran apedreados, eran amarrados, encarcelados, sin comida y sin nada. Pero ¿qué hicieron? Aguantaron hasta el fin. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas como Juan el Bautista y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué, mi hermano? Porque aún no había venido nuestro Señor Jesucristo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué bendición esta palabra, mi hermano. No nos da tiempo de estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, pero en resumidas, abreviando un poco todo este pasaje bíblico, hermano, que acabamos de leer, Dios dice en el versículo 40, vamos a leer el 39 y el 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque se habla de ellos, es de buen testimonio, no recibieron lo prometido, lo que Dios les había prometido a ellos en la antigüedad. ¿Sabe por qué, mi hermano? La respuesta está en el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es decir, todas estas bendiciones las guardó Dios para ti y para mí y para nuestras descendencias, para estos tiempos, para después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me está hablando de todo un pueblo de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo cambió, mi hermano, mi hermana. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que la perfección vino cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? En nosotros, pero también fue y lo resucitó a ellos. Bueno, mi hermano, entonces vemos aquí que nosotros estamos bendecidos, que nuestra fe debe ser firme. Mi hermano, aunque veamos las cosas oscuras, recuerde que Jesucristo ya venció todo. Él dijo que tendríamos aflicción, pero adelante, porque Él ha vencido todo. Así, mi hermano, mi hermana, que sigamos adelante confiando en el Señor, porque Él es fiel y Él es justo y poderoso. Y Jesucristo, mi hermano, mi hermana, está en ti, está en mí. Como dice Gálatas 2:20, porque estoy con Cristo juntamente crucificado. Estamos crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay aflicciones, mi hermano, pero podemos seguir adelante, mi hermana, que nuestra fe no fallezca, sigamos adelante, confiemos en el Señor, pongamos todo sobre la mesa del Señor, porque Él no está lejos, mi hermana, de ti, Él está dentro de ti, no lo busques fuera. Más bien cuando ores, te sientes a orar o estés acostada, arrodillada, parada, haciendo comida, conduciendo, caminando, trabajando, visualícelo a tu lado, mi hermana, que con los ojos físicos no lo vas a ver, pero con los ojos del Espíritu empieza a meditar en Él y lo vas a sentir, lo vas a ver, como cuando meditamos en una persona que amamos, en la que deseamos y empezamos, nos concentramos tanto que necesitamos ese silencio, que traemos la persona a nuestro lado y pasa lo que estemos pasando, lo sentimos, mi hermana. Podemos sentir si queremos una emoción sentimental, pues eso lo puedes hacer. Se hace también con la mente, no para cosas malas, sino buenas. Entonces así mismo es con Jesús, mi hermano. Así mismo es con Dios. Tráelo con tu mente, piensa en Él, visualícelo a tu lado, porque Él está a nuestro lado.
aparte de estar dentro de nosotros. Él está dentro, Él está afuera, Él está en toda parte porque su gloria lo llena todo. Nosotros estamos dentro de Dios y Dios dentro de nosotros porque somos uno y esa es la unidad que Dios está buscando, mi hermano. Que le creamos, mi hermano, mi hermana. Vamos a terminar ya esta sesión de la fe, que tuvimos 22 podcast. Ya voy a terminar acá y quiero dejarlos con que mi hermano, con este último capítulo de Hebreos 11, que lo vuelvan a leer en sus casas y tengan fe, mi hermano. Tenga fe, mi hermana, que Dios lo hace. Dios va a restaurar todo lo que el enemigo te ha quitado. Dios te va a volver todo. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a sanar. Dios va a restaurar tus hogares, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tu empresa. Si tú lo crees, Dios lo hace. Pero si dudas, no va a pasar nada, mi hermano. Mi hermana, créelo. Los amo en el Señor. Los bendigo. No olviden dar manito arriba, compartir esto y recordemos pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. Bendiciones, mis amados y amadas.